Dice la palabra del Señor desde el versículo 14 en adelante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, pero si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Amén. La palabra del Señor, desde la semana pasada estamos indagando, tenemos ya 3 semanas indagando sobre la segunda epístola del apóstol San Pablo a su discípulo llamado Timoteo. Timoteo, como ya muchos de ustedes saben, en la primera epístola era un joven pastor, ¿ok? En la primera epístola apenas Timoteo iniciaba el trabajo de crecimiento en la palabra y se desarrollaba como un ser humano cristiano buscando de la palabra del Señor. Y usted ve el tipo de consejo que Pablo le da a Timoteo en primera Timoteo, y es muy diferente a lo que vamos a ver ahora. ¿Qué vemos ahora en segunda de Timoteo? Desde el capítulo 1 observamos a un hombre ya más experimentado. Un hombre que está hablándole ya es un señor ya mayor de edad, ¿ok? O como conocemos normalmente nosotros, un viejo con experiencia, ¿ok? Como diríamos nosotros en nuestro argot popular, un zorro viejo. Este hombre ya tenía la experiencia en la palabra del Señor. Pero no solamente esto, experiencias que vivía en su propio cuerpo, porque ya Pablo había pasado por las diferentes vicisitudes que pasó en Roma, ya le habían caído a palos, ya le había llevado a causa del evangelio. Y Pablo sabía, ya conocía quién eran los que están dentro de una iglesia con buenas intenciones y quién está con malas intenciones dentro de una iglesia. Entonces Pablo comienza desde el capítulo 1, específicamente desde el 2 en adelante, aunque el 1, a finales del 1 nombra alguno por allá, que luego lo va a nombrar también acá. Pablo comienza a hablar de esos consejos que necesitaba Timoteo. Capítulo 2, en el versículo 2, que dice: mira, lo que has oído de mí, Timoteo, esto encarga a hombres sobrios, a hombres que sean fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Y le dice a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y comienza de ahí en adelante Pablo a darle unos consejos, los consejos de un viejo. Ahora pregunto yo acá, ¿cómo tomarías tú hoy en día el consejo de un anciano experimentado que te habla desde una celda,
cargando con una condena injusta y una sentencia de muerte sobre sus hombros. ¿Le oirías? Has visto sufrir muchas penurias, pero también que ha superado cada una de las adversidades y a pesar de ello siempre se nota amoroso y dispuesto a darte consejo. ¿Le agarrarías un consejo a alguien así? Usted diría, ¿quién no, verdad? Yo voy a mostrarte hoy, te voy a presentar a varios pastores, algunos de ellos aún están con nosotros y otros ya partieron con el Señor. Pero te voy a presentar el consejo de varios pastores nacionales y nacionales para que ustedes los oigan. Y si algún consejo de estos les sirve, tómenlos, atesórenlos y guárdenlo para sí. Y así quiero iniciar esta predicación. Dale, Israel, por favor, con el video. Audio. Sin also affects the Pastor conscience. Billy El pecado también afecta la conciencia. You become very slow Y colocarla en agua caliente. and he'll jump out. Y la rana saltará inmediatamente. Would put him in another pail of water. Pero Sin also affects the... y uno no se da cuenta y se vuelve lento a las tácticas del pecado. You know, you can take a frog. Usted sabe, puede tomar una rana. Uno se acostumbra a decir un pecado, You used to do bad things, una mentira, decir algo malo, and your conscience would speak to you. pero coloque otro lugar con agua. And gradually heat it. Póngale la rana dentro y caliéntele gradualmente el agua. Stay there till he dies. Y la rana se quedará hasta que muera. And that's the way it is with our conscience. Así es también con nuestras conciencias. You used to tell a lie. Uno se acostumbra a decir un pecado, You used to do bad things, una mentira, decir algo malo, and your conscience would speak to you. y el Dios habla a su conciencia. Now you can do the same thing and your conscience doesn't speak to you Y anymore. luego de no escucharla una y otra vez, uno hace lo mismo y Pero, ya hermano, no hay mire, voz que yo le diga nada. conozco gente que se levanta todos los días a las Pastor 4 de la Ávila. mañana porque tienen trabajo a esa hora y si no, esta es una época que hay que estar alerta. Madrugue a orar. Son honestos. Corríase, ¿cuánto más nos vamos a hacer, hermano honesto? Hay gente que a eso no le gusta. Pero hermano, mire, yo conozco gente que se levanta todos los días a las 4 de la mañana porque tienen trabajo. Para algo Es temporal. Jesucristo en el corazón, Son honestos. Padre, ¿Cuánto óigalo, más nos vamos a hacer, de a sus hermano hijos, honesto, a un lo eterno? genuino ejemplo cristiano. Ellos necesitan ese modelo. Y joven, El hermano Pablo. solo Cristo es su esperanza y su salvación. No siga La el camino única de fuerza destrucción. capaz, Padre, óigalo, de a sus hijos un genuino ejemplo cristiano. Ellos necesitan ese modelo. Y joven, solo Cristo es su esperanza y su salvación. No siga el camino de destrucción. Busque al contrario el camino de salvación. Bueno, ¿y qué usted y su iglesia Pastor creen? Adrián Rogers. O la iglesia y yo creemos lo mismo. La gente reveló tanto su fe. Un hombre le preguntó a una mujer en qué cree. Ella respondió, creo lo que mi iglesia cree. Comienza. ¿Y qué es lo que su iglesia cree? Mi iglesia cree lo que yo creo. Bueno, ¿y qué usted y su iglesia creen? O la iglesia y yo creemos lo mismo. La gente realmente no tiene ni idea de en qué ha depositado toda fe. Comienza con fe en el único. El Dios verdadero no es su creación. Él es quien le creó a usted y se ha revelado a sí mismo en su santo libro llamado la Biblia. Entonces, Pastor Alberto Motesis. necesitamos incorporar y para tener una familia realmente feliz. ¿Qué quiere decir feliz? Sana, equilibrada, normal, llena de energía, llena de sueños, llena de prosperidad. Entonces necesitamos a Dios. Necesitamos incorporar a Dios en nuestra vida y en la vida de nuestra familia. Yo hace mucho tiempo tomé como mía la declaración de aquel siervo de Dios. Yo y mi casa serviremos al Señor. Es un pacto que era del Dios vivo y omnipotente. Yo y mi casa serviremos a Jesús. Te lo recomiendo, será el mejor negocio de toda tu vida, el mejor partido de todos los campeonatos de tu vida, te convertirá en alguien más que vencedor. En aquel Pastor quien Samuel nos da Olson. paz y quien es Dios. ¿Quieres paz?
¿Qué sabemos acerca de eso? Hemos aprendido en la vida que es de guardar nuestros pensamientos y mantener nuestros... ¿Qué sabemos acerca de Dios? Que Él es nuestra fortaleza. Bueno, hemos aprendido que Dios es fiel a lo que Él promete. Alumbra los pasos de nuestra vida. Hemos aprendido que Dios está presente en todas circunstancias de nuestra vida. Hemos aprendido que Él es justo. Hemos aprendido que Él es bueno. Hemos aprendido que Él es nuestra fortaleza. Hemos aprendido que Él alumbra los pasos de nuestra vida. Es un aprendizaje. Pero solo aprende aprendiendo a estar quieto delante de Él. Pastor José Inciarte de la Iglesia de la Cruz en Maracaibo. Porque Dios te da la saeta, te ha dado los dones del Espíritu Santo de los cielos para que puedas orar y tu oración será oída. Porque clama lo justo, está perdido nada. Jehová vive. Escuché una vez una persona decir que el matrimonio no se está viéndose los dos a los ojos todo el tiempo, sino los dos están mirando la misma dirección. Muy importante tener la misma visión, es muy importante que los dos compartan los mismos valores. Pastor Marcos, ¿y cuáles consejos te podría dar para que fomentes hábitos? Escuché una vez una persona decir que el matrimonio no se está viéndose los dos a los ojos todo el tiempo, sino los dos están mirando en la misma dirección. Muy importante tener la misma visión. Es muy importante que los dos compartan los mismos valores. Que aprecio mucho. ¿Y cuáles consejos te podría dar para que fomentes hábitos para una sana relación? Una cosa que mi esposa Miriam y yo escuchamos cuando recién casados es que alguien nos dijo, ya llevaban muchos años de casados, ellos dijeron, siempre rían, traten de reírse todo lo que puedan. Y una de las cosas que aprecio mucho de mi esposa Miriam es que nos sabemos reír. El segundo consejo que te podría dar es que hablen mucho, siempre estén comunicando. Ahora, en el caso de la mujer no es difícil hablar, pero en el caso de expresarnos y ellas muchas veces quieren saber qué es lo que estamos sintiendo, qué es lo que estamos pensando, bueno, fomenta el hábito de la conversación. Eso es muy importante. Y el tercer consejo que nos dio esta misma parejita de viejos, nosotros recién casados, ellos nos dijeron, nunca se acuesten enojados. Muy buen consejo, porque hay algunas parejas que se acuestan enojados. Es como lo que porque estaba en una iglesia llena de falsos maestros, de falsa doctrina. Así que traten de resolver todo. Y Pablo le da un consejo sabio. Mira, no discutas genealogía, no discutas doctrinas. Ocúpate de ti mismo, desecha las fábulas. Pablo le recomendaba y le dice, tú sé un ejemplo Timoteo, de fe, que estaba en una de iglesia amor, llena de de pureza. falsos Y creo que en este tiempo es así como yo quiero vivir. Y Pablo le da un consejo sabio. Vea y examine no discutas genealogía, descubra los doctrinas, ocúpate de ti mismo, desecha las someterme a la palabra de Dios, sometemos a Dios, resistir al diablo y él va a tener que huir de nosotros. Es así como llevar una vida de paz, de gozo y de libertad en medio de estas confusiones, en medio de todas las voces que se escuchan, ¿verdad? Hay mucha gente que está con ira y resentida y ataca a su hermano porque no piensa como él, o no se viste como él, o no alaba como él. Y Dios me habla a mí y dice, Jaime, ocúpate de ti mismo. ¿Por qué? Porque yo quiero vivir en medio de toda mi vida de tal manera que la gente vea que se escuchan, ¿verdad? Y quiera tener lo que yo tengo, ¿sí? La paz que tengo, el gozo que tengo, la libertad que tengo, la seguridad que tengo. No piensa como él, o no se viste como él, o no alaba como él. Esta calor de tu fe. Mi vida de tal manera que la gente vea. Él fue quien empezó y quiera tener lo que yo tengo. Tú llegarás. Corre esta carrera, pelea esta pelea, puesto los ojos en Jesús, ¿sí? El autor del corazón de Jesús, que no se aferró. Él fue quien te llamó, de Dios, Él fue quien empezó esta aventura y te aseguro que si caminas con Él, ¿sí? Es el prototipo del verdadero adorador. Jesucristo. Si imitas al Maestro, y le rindió a su Padre, y la meta es su mejor el corazón de Jesucristo, ¿sí? El sentir del corazón de Jesús, que no se aferró a su condición de Dios, sino que se despojó, se humilló y fue obediente, ¿sí? Es el prototipo del verdadero adorador, Jesucristo. Se humilló y le rindió a su Padre
su mejor oración, que es nuestra obediencia. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuánto dan gloria al Señor Jesús? Denle un fuerte aplauso al Señor por estos hombres que Dios ha levantado para darnos consejos por generaciones. Amén. Por generaciones. Pastor Billy Graham, el pastor, este título de esta serie que le he llamado Consejos de Viejos Sabios. ¿Ok? Yo no sé si usted recuerda con los consejos de viejos sabios. Yo recuerdo mi papá, por ejemplo, algunos se ríen, pero él en su forma de enseñar, él siempre hijo y cuando dice los tres chinitos, ¿cómo es eso? Bueno, chanchullo, jujú y tapadito. ¿Ok? Y esa era su forma. Uno se ríe, pero jamás se me olvida esa enseñanza que mi papá, que ese viejo sabio, que tanto tiempo pasó, que también tuvo que sufrir penalidades, ¿ok? A causa de sus metidas de pata, no a causa del evangelio, sino de sus metidas de pata. Entonces nos advirtió para que no pasásemos por el mismo camino que él pasó. Precisamente basado en eso, porque el apóstol Pablo comienza diciendo en primer lugar, recuérdale, desde el versículo 14, recuérdales esto. Esto viene a darle a Timoteo para ser un obrero aprobado. El segundo consejo para ser un vaso de honra, dígalo conmigo, para ser. Y el tercer consejo para ser un testigo eficaz, diga conmigo. ¿Quién quiere ser un obrero aprobado, un vaso de honra y un testigo eficaz? Levante la mano a ver. Amén. La semana que viene vamos a hablar de otra forma más, de otros consejos que les traen. Pero en primer lugar vamos a hablarle cómo llegar a ser un obrero aprobado. ¿Cómo se llega a ser un obrero aprobado? ¿Ok? En primer lugar, Pablo le dice a Timoteo que cuide su forma de conducirse públicamente. O sea, de su servicio público, de cómo tiene que hacerlo en la calle. Y lo primero en el versículo 14 conseguimos, dice, recuérdale esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Lo primero que debemos entender es que esto tiene que ver sobre las contiendas de palabras. Lo que tenemos aquí es que el pueblo necesita recordar que debemos agarrarnos y mantenernos en las cosas que son realmente esenciales y no caer en la trampa palabra del Señor. Mira, hermano, por ahí hay un dicho que también hemos aprendido mucho de nosotros que dice, el que tiene la razón. ¿Qué pasa? ¿Ninguno oyó ese dicho? ¿Qué dice? El que tiene la razón no discute. ¿No lo ha oído? ¿Ah? Dígalo conmigo, el que tiene la razón no discute. El que cree que tiene la razón no discute. ¿Quién discute? El que precisamente cree que le están violentando la razón. Y si tú crees que te están violentando la razón, sencillamente es porque no estás seguro de lo que hay en tu mente y de lo que estás creyendo. Y por eso es que a veces caemos en argumentos y caemos en discusiones y en situaciones que no edifican absolutamente a nadie. Mire, mi querido hermano, de esta iglesia y de este servidor han hablado cualquier cantidad de cosas y seguirán haciéndolo. A nosotros nos han dicho que no sustentamos una doctrina firme, que no estamos conforme a la palabra, que tal, pero ninguno tiene un argumento firme, real, valedero para poder sostener una acusación como esta. En una oportunidad, hace poco me conseguí a una persona que se congregaba aquí con nosotros y me dice, pastor, yo no voy, me lo conseguí en el mercado municipal, imagínate. Yo estaba con unas bolsas, yo lo saludo con mucho cariño, hermano, ¿cómo estás? Tenía tiempo sin verte. Y me dice, pastor, yo no voy más a su iglesia. Y yo le digo, wow, ¿y eso por qué, hermano? ¿Qué pasó? Y me dice, sencillamente porque ustedes no tienen una buena doctrina. Y yo, wow, hermano, ¿y cómo es eso? Me dice, hay 3 cosas en las cuales no estoy de acuerdo. Y yo, cuénteme, ¿cuál es la primera? Porque uno, si hay algo que corregir, indagamos para corregir. Y el hermano me dice, la primera, ustedes tienen pastoras
Y la Biblia dice que no hay pastoras. Wow, le digo yo, tremendo. La segunda, ustedes piden diezmos y los diezmos son del Antiguo Testamento. Y wow, hermano. Y la tercera, bueno, la tercera es porque ustedes no cantan himnos y la Biblia dice que hay que cantar himnos y cánticos espirituales. Yo le digo al hermano, mire hermano, la verdad, yo también te voy a decir 3 cosas, le dije yo. Número 1, estoy en el mercado y las bolsas pesan. No voy a discutir contigo aquí. Número 2, entiende y comprende que meterse con la iglesia de Jesucristo arruina al ser humano. No te metas con la iglesia de Cristo. No acuses si verdaderamente usted no ve la falta de la iglesia. Así que no se meta con la iglesia de Cristo. Y número 3, mi querido hermano, cuando usted lea bien la Biblia y tenga duda de las palabras del Señor, podemos hablar de la palabra de Dios. Pero lo que no voy a hacer contigo es discutir acerca de la doctrina bíblica. ¿Ok? Porque la doctrina bíblica no se hizo para discutirla, se hizo para aprenderla y para aplicarla a nuestras vidas. Amén. Pero bueno, el hermano, le dije, Dios te bendiga, hermano, y sígueme los consejos. Y yo voy a revisar en la palabra esos 3 puntos, a ver. Bueno, en conclusión, para que ustedes no dejarles el cuento completo, ¿ok? Porque ustedes dicen, pero entonces, sí, tal que aquello. Ninguna de las 3 argumentos que dijo el hermano son valederos en nuestra iglesia. Número 1, aquí no hay pastoras. Aquí le dicen pastoras a nuestras esposas. ¿Está entendiendo eso? Aquí no hay un nombramiento de pastoras. Nadie ha nombrado una pastora aquí en este lugar. Particularmente Alexander cree que no hay ningún inconveniente en eso. Pero por si acaso no hay pastoras. Así que ese es el... sí hay una pastora. Nacari. No, y me llegó otra de Rubio también que se llama pastora. O sea que hay 2 pastoras. Sí hay 2 pastoras aquí, pero de nombre. De resto a nuestras esposas le dicen pastora por cariño, porque se sienten pastoreadas por ella. Y bueno, hermano, ¿cuál es el problema? O sea, no hay inconveniente. ¿Ok? Con eso. En segundo lugar, hermano, nosotros no pedimos diezmo. Siervas que no dan el diezmo, dan más de 10%. ¿Me entiende? Son gente que ha entendido el principio de dar para la obra del Señor. El problema es que este tipo de gente ni dan 10, ni dan 5, ni dan 1, sino que sencillamente han tomado los argumentos para no dar. Bien, y la palabra del Señor dice que Dios bendice. Dios bendice. Entonces el principio no es el diezmo, el principio es el dar. Es lo que me enseña la Biblia. Y en tercer lugar, el argumento más falaz, el de los himnos y cánticos espirituales. ¿Sabía usted que el himno Torre Fuerte de Martín Lutero fue catalogado como una música obscena para las iglesias de su tiempo? Y Martín Lutero se fue a la presencia de Cristo sin poder oír su himno que compuso con tanto amor cantado dentro de una iglesia. Porque era considerado el himno Torre Fuerte como una canción obscena, como una canción de tabernas. ¿Qué le parece? ¿Y qué sabe cuál es el principio? Porque el principio no es el estilo de música, el principio es la adoración del corazón que sale de los hijos de Dios. Entonces, si hay adoración, si hay exaltación, no importa el ritmo que sea, vallenato, reggaetón, a mí no me gusta el reggaetón, pero si lo hace para la adoración al Señor, gloria a Dios. Entonces, basemos nuestra fe en principio y dejémonos de tanta tontería y de estar peleando por lo que no dice la palabra del Señor, porque mientras estamos agarrados, dice la Biblia, que hay alguna gente que nos están escuchando y es para perdición del que está escuchando esa discusión.
Que si se canta himno, que si no se canta himno, que si la falda es más larga, es más corta, es más chiquita, que si no es pantalones, que si es tal, que aquello, que si el cabello largo, que si la pintura, que si la forma, que si... Mi querido hermano, no nos mandó el Señor a estar discutiendo esto. Nos mandó el Señor a cumplir la palabra del Señor y a ser obreros aprobados de la palabra de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? En segundo lugar, que es el versículo 15, y considero que es el versículo clave de todo este capítulo, vemos ahí el versículo 15 que dice, procura con diligencia. Procurar con diligencia, y aquí está hablándole Pablo acerca de la vida privada de él como un obrero aprobado. Le está diciendo, mira, Timoteo, procura con diligencia. O sea, en esencia le está diciendo, haz todo lo posible, pon de tu parte, ponle empeño, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y Pablo le está diciendo esto a Timoteo porque sabe que no es sencillo, pero es el llamado para hacerlo. Tenemos que ponerle empeño a procurar con diligencia presentarme como obrero aprobado. Y dice como obrero. Un obrero aprobado es aquel obrero que va a la empresa puntual. Un obrero aprobado es aquel obrero que propone cosas buenas para la empresa. Un obrero aprobado es aquel que hace las cosas bien y no es como las carretillas que para que funcione hay que empujarlo. Un obrero aprobado es aquel que no trabaja por un 15 y un último, sino que trabaja para la gloria de Dios y hace las cosas bien. Un obrero aprobado es aquel que no está pendiente de sus, entre comillas, derechos laborales, sino que está pendiente del aprobado. También es un jefe correcto. Es un jefe justo que paga lo que es correcto y reconoce o con justicia lo que el obrero necesita. Un obrero aprobado también es un hombre, un dueño de empresa que... Un obrero aprobado es aquel que no se avergüenza de lo que hace. Un obrero aprobado es aquel que saca 20 en todas sus calificaciones. Un obrero aprobado es el que se porta bien delante del jefe. Y cuando el jefe se va, se porta mejor todavía. Ese es el obrero aprobado. Y la Biblia me está diciendo ahí, a través del apóstol Pablo, procura con diligencia presentarte aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué un obrero se puede avergonzar? Por no hacer bien su trabajo. Porque lo descubrieron en el chanchullo. Porque llegó tarde y lo amonestaron. Pero hay una característica fundamental. Un obrero aprobado de Dios es aquel que usa bien la palabra de verdad. Y usar bien la palabra de verdad es entender que los principios que tenemos en la Biblia son para aplicarlos diariamente en nuestras vidas. Que esos principios no solamente son meras historietas, que eso Cristo Jesús. Porque un obrero aprobado también debe entender que tiene aprobado. Nosotros en esta iglesia siempre hemos querido enseñarle a nuestra juventud y aún no a la juventud, que usted puede ser un hombre y hombres, obreros aprobados que no se avergüenzan. ¿Amén o no amén? Y Dios se está levantando y hoy está llamando y te está dando este consejo. Como se lo dio a Timoteo a través de Pablo, procura con diligencia presentarte a Dios como obrero, aprobado, que no se avergüenza. Cuando un obrero no usa, cuando hay que revisar. Entonces es importante que nosotros debamos entender esa realidad en nuestras vidas. Nuestra vida privada tiene que caminar conforme a la voluntad del Señor. Y a continuación del versículo 16 al 18 da una característica fundamental de ese obrero aprobado también. Dice la palabra del Señor, versículo:
porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Sabe lo que es profano? ¿Qué es profano? ¿Qué es sagrado? Y aquí el apóstol Pablo está diciendo, evita las palabrerías profanas. Y yo te lo voy a traducir en el español charayabense más rajado posible. Evita las groserías. Deja de estar diciendo vulgaridades. Porque los hijos de Dios, los que nos llamamos hijos de Dios, no decimos groserías. Yo no sé quién le ha enseñado eso a la iglesia. Y creen que somos hijos del Señor y podemos seguir diciendo palabras profanas. Esas palabrerías profanas. Pero no solamente las profanas, sino las vanas también. Palabrerías que conducen a la vanidad. Nosotros, los que usted, que es llamado a ser un hijo de Dios, un obrero aprobado que no se avergüenza, debe cohibirse de estar en un ambiente donde las palabras vanas y profanas estén reinando. A mí me encanta cuando yo oigo a un grupo de mundanos decir que no está aquí. Qué sabroso eso, porque es la piedra del zapato para el pecado. Pero me preocupa mucho ver cómo la gente se siente con tu vida. Entonces revísate. Si los que están a tu algo está pasando. No estás incomodando, y si eso es hasta hoy, a partir de este momento, conviértete en la piedra en el zapato para el pecado. Oye, hermano, yo le voy a agradecer algo. No diga groserías delante de mí, así mismo. Vamos a tratar de ser cristianos o no. Es que es una deformación del vocabulario. En una oportunidad me invitaron a un ciclo de conferencias muy famoso en Venezuela, que hablan hombres extraordinarios ahí. En esa conferencia, eso fue en el Intercontinental, en el Tamanaco. Y en medio de habló Volmer, el de Ron Santa Teresa, en esa oportunidad, con el proyecto Alcatraz, el que lleva con de reinserción de los muchachos. Hablaron varios, pero en medio de esa metieron una conferencia como para muchachos y metieron a una. Eso fue, hermano, de verdad, todo el evento fue de altura. Pero cuando pasó esa muchacha, eso fue como un barranco. Usted que estaba a mi alrededor dijo, ¿cómo van a meter a esa muchacha en medio de un tema tan serio como el que estamos tratando? Porque de la muchacha, de 10 palabras, 9.5, 9.7 eran groserías, vulgaridades, deformación del vocabulario. Palabras profanas le caen mal hasta a los profanos. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, tú que estás llamado a ser obrero aprobado, hermano, no uses palabras profanas, no uses palabras vanas. Habla como un caballero, hable como una dama, hable bien. Bueno, yo no sé, antes había como mayor control en eso, en los viejos de uno, ¿verdad que sí? Le llamaban la atención a uno en la casa por decir groserías, no porque eras evangélico, sino porque en esta casa no se dicen groserías, punto. Y ese era el valor de ese hogar. Ya podemos recuperarlo, amén, amén. Amén. Entonces sus conversaciones usted puede mostrar que es un obrero aprobado. En tercer lugar, en sus convicciones. Mire lo que dice, el apóstol Pablo nombra aquí a un tal Himeneo y Fileto, hombres que ellos tergiversaron en sus palabrerías, en su balbuceada, tergiversaron la palabra del Señor y lo que hablaban carcomían como gangrena. Está diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornaban la fe de algunos. Y usted puede decir, pero bueno, ¿pero y qué tienen? No importa, enseñen lo que les dé la gana.
Pero Pablo le dice a Timoteo, párale el trote a Himeneo y Fileto. ¿Por qué? Porque esta gente, con ese cuentico de que la resurrección se efectuó, está anulando la resurrección de Cristo en el cristiano. Y se anula el efecto de la resurrección de Cristo, que Cristo venció la muerte en la cruz del Calvario. Hermano, entonces nosotros, esto que estamos viviendo hoy en día no tendría sentido. Y Pablo le dijo, párale eso el trote, porque ellos lo que están es enseñando mitología griega. Porque eso era el sustento de la mitología griega, que los seres humanos eran seres divinos. Y que en la divinidad, como eran seres divinos, no morían. Entonces, si no mueren, la resurrección no existe. Entonces, estos seres llamados Himeneo y Fileto, ellos estaban enseñando ahí, tú sabes, disimuladito, metiendo una desviación de la doctrina. En el versículo 19, el apóstol Pablo deriva y habla del fundamento firme de la palabra del Señor. Y dice, tú tienes que ser un obrero aprobado por una cosa fundamental, y es porque el fundamento de Dios es firme. Dice, pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo. ¿Qué significan los dos puntos en la gramática? ¿Ah? ¿Que qué? Que lo que viene a continuación explica la expresión anterior, ¿cierto? Y dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. ¿Cuál sello? Pregunta, ¿verdad que sí? Mire el sello. Número 1. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Mi hermano, así de sencillo. Dios conoce a sus hijos. Dios conoce a sus hijos. Así que si usted está viniendo aquí a la iglesia por otras cosas que no sea buscar de Dios, Dios conoce a sus hijos. Dios conoce a los suyos. Dice, conoce el Señor a los que son suyos. Pero hay otro sello que va conjuntamente con esto, y es apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. La referencia aquí es clara. Si tú afirmas ser de Dios, declaras ser cristianos, declaras ser un seguidor de Jesús, entonces da la vuelta y deja de comportamientos pecaminosos. Punto. Eso es lo que me está diciendo acá. Un obrero aprobado que no se avergüenza tiene este sello firme. Un obrero aprobado que no se avergüenza tiene su convicción firme en el fundamento de la palabra. En segundo lugar, el apóstol Pablo le dice a Timoteo y le da recomendaciones para qué, para que sea un vaso de honra. Y dice la palabra del Señor, dice en versículo 20, en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. En una oportunidad me invitaron a almorzar en casa de un para todos los que estábamos en la mesa, una belleza de mesa con tope de mármol, wow, una hermosura. Y sacaron, y cuando fueron a servir almuerzo, agarraron un estante, lo que uno llama un ceibó, pero el ceibó era como del tamaño de esta pared, y sacaron de un estante todo lo que era la cubiertería, todo, cubiertos, platos. Hermano, y cuando me sirven, ¿sabe qué? Los platos eran de plata con bordes de oro, hermano. Y wow, Dios mío, la vida que yo me merezco, dije yo. Y una cancioncita en el fondo, y empezaron a servir un pollo. Recuerdo que de verdad que no sé qué era lo que me sirvieron. Yo lo que estaba era pendiente de los platos.
No me fuera a salir una llaga en la boca. Hermano, impresionante. Wow. Esos utensilios de honra son los que se lucen, los gigantes, y son usados para la honra. Pero dice la palabra del Señor a través de Pablo que también hay utensilios que son de deshonra. Más lo va a ver. Y que es vergonzoso verlos. ¿Cómo se llama esto que ponen en el pie de la cama? La cosita esa que usan para orinar de noche. Gracias. Estaba tratando de buscar el nombre de esta mañana. Eso es un vaso de deshonra. ¿O no es un vaso de deshonra? Es un vaso de deshonra. La característica del vaso de deshonra, dice el apóstol Pablo, que está hecho de madera y de barro. Ese vaso de deshonra en ese tiempo se hacía de madera y de barro. ¿Por qué? Porque lo usaban y la basura de la casa grande. Y la mayoría de veces los vasos de deshonra o los utensilios de deshonra no eran exhibidos públicamente porque eran de deshonra. Pues el apóstol Pablo dice que en una casa grande hay, como lo hay en este mundo, hay dos tipos de personas. Los que son vasos de honra y ya tú puedes estar diciendo, wow, ¿dónde estaré? ¿Seré de barro, de vaso de honra o vaso de deshonra? Pues si tu trabajo ha sido todo este tiempo cargar la basura y los desechos humanos en tu vida, déjame decirte que eres un vaso de deshonra. Llámese como sea y así estás encima suyo. Tal que aquello honra de Dios y son vasos de honra, son los que, dice el versículo 21, los que se limpian de estas cosas y son instrumento para honra, santificados, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Esa es la oportunidad que tenemos. La gran bendición que tenemos es que tú no puedes definirte y decir, es que yo soy un vaso de deshonra, pobrecito yo no sirvo para esto, yo no sirvo para ser cristiano. No, el Señor te dice que a través de su palabra, y lo dice primera de Juan capítulo 9, versículos 7 al 9, dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Así que tienes la oportunidad de hoy llegar arrepentido a los brazos del Señor y decir, Señor, hasta ahora es tu honra. Bajo de cada uno de nosotros, yo también, versículo 21. Y el que te habla aquí al frente no te está hablando, hermano, desde lo que no sabe, te está hablando desde lo que sabe. Y desde ese punto de vista yo digo, si Dios pudo salvarme a mí y limpiar a este vaso de deshonra que era yo, óyeme, hermano, Dios tiene la oportunidad de poder hacerlo contigo, pero si tú lo dejas. Dejemos que Dios limpie nuestras vidas. Dejemos que Dios te convierta de ser un vaso de barro de eso, que puedas darle la gloria y la gente dé la gloria al dueño de la casa cuando te vea a ti. Cuando yo veía ese plato yo decía, ¿qué decía del dueño de la casa? Wow, este hombre tiene real. Wow, este hombre trabaja duro. Y yo quiero ser como él, dije también. Yo también en algún momento quiero tener platos de plata en mi casa. Todavía no los tengo. Pero quisiera tenerlo. Pero mi querido hermano, eso pasa. Esa admiración hacia el dueño de la casa grande sucede ¿a través de qué? Del utensilio de honra. ¿Será que la gente está glorificando a Dios a través de tu vida? Como decía Jaime Murrell ahí, que la gente desee lo que yo estoy viviendo.
que la gente desee ser como tú. Tú dices, wow, pastor, eso está alto. Bueno, veladores de mí como yo, de alguna persona. ¿Te atreves tú como padre a decir el ejemplo a sus hijos? Hijo, imítame a mí, porque yo soy imitador de Cristo. ¿O vas a seguir repitiendo lo que mucha gente dice por ahí? Haz lo que yo digo, no lo que hago. Eso es inmoralidad. Eso se llama falta de integridad. La integridad va ¿en qué? En que lo que tú hables con tus labios sea como tú actúas, que vaya acorde las dos cosas. Eso se llama integridad. Y el tercer consejo ya para terminar es para ser un testigo eficaz. Del versículo 22 en adelante el apóstol Pablo le dice a su hijo Timoteo: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Aquí le vuelve a repetir lo mismo. Desecha las cosas insensatas. Mire, hermanos, le voy a decir esto. Todo argumento tiene tres lados. Todo tiene tres lados. ¿Sabe cuáles son? El lado suyo, el lado mío y el lado correcto. El argumento suyo puede ser que esté equivocado, el mío también puede ser que esté equivocado, pero el correcto, que es el lado de la palabra del Señor, ese no va a estar equivocado nunca. Pero para yo conocer qué es lo correcto, tengo que estudiar la palabra. Por eso es que dice en el versículo 15 que es necesario que el obrero aprobado, que no se avergüenza, trace, use bien la palabra. Porque es necesario que aprenda la Biblia para saber qué es lo correcto. Y por eso es que estudiamos la Biblia, no lo estamos haciendo para fastidiarlo a usted. Por eso es que nos impulsamos y por eso queremos que usted aprenda y aprenda y aprenda de la palabra del Señor, la palabra de Dios. Y a la fe, el amor y la paz de todo, con todo corazón. ¿Cuáles pueden ser esas pasiones juveniles? Vamos a ver. Características de las pasiones juveniles. A ver, yo pongo uno, impulsivo. Son impulsivos los juveniles. ¿Qué más? Aquí no hay juveniles, aquí hay puro viejo. No se preocupe, hable. ¿Ah? Malcriado, dicen por allá mi hermana. Ay, papá. Inexperto, muy bien. ¿Qué más? Rebeldes, perezosos. Uy, contestones. Ay, llenó. ¿Qué más? Soberbio. Esas son pasiones juveniles y todos pasamos por esas pasiones. Pero ¿qué consecuencias nos trajo a alguno de nosotros ser así? ¿Qué consecuencias nos trajo a alguno de nosotros? Nos trajo consecuencias malas. Y por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: huye de esas pasiones juveniles. Huye de esa contestadera, de esa gritadera, de esa soberbia. A mí nadie me va a dar, bla, bla, bla. Todo es el sexo y todo lo quiere por el sexo. Madura, crece por el amor de Dios. Huye de esas pasiones y persigue más bien la justicia, el amor. Y luego le dice al apóstol Pablo, el versículo del Señor no debe ser contra sufrido. Ceda, que se arrepienta para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Sabes qué? Usted ahí en ese contexto, en medio de esa familia, en medio de ese trabajo, en medio de esa universidad, en medio de donde está, lo puso fue usted, no me puso a mí. Entonces asuma la responsabilidad que lleva. Sea un obrero aprobado que no haga a los demás. Y no sigas declarando, es que yo no entiendo, yo no sé, yo soy bruto para eso. Sea bruto para el diablo, va a ser bruto para Dios.
Pastor, es que eso en mí no me entra. Claro que no te entra porque no te dispones a aprender. Huye de las cosas del enemigo, del diablo, y concéntrate a hacer la voluntad de Dios. ¿Amén o no amén? ¿Cuántos están dormidos? A dormir, a dormir, a dormir. Serio, tócale ahí para que se termine. Dios no te hizo esclavo ni del temor, ni de las pasiones juveniles. No te hizo esclavo de la grosería, no te hizo esclavo. Si Dios te llamó fue para que fueses libre en Cristo Jesús. Para que huyas de las tentaciones. Yo no sé si muchos creen que es que mi mamá, María Felicia, mi vieja, me parió y botó al pastor de una vez. Si usted me hubiera visto a mí así. Y cuando yo predico esto, yo digo, Señor, gracias. Wow, qué misericordia tuviste de mí, papá. Yo iba, pero mira, derechito, a lo mejor no estuviera vivo, hermano. Por ser el hermanito menor, el más consciente, todo me lo merecía. De todos mis hermanos fui el único que probé todo. Todo. Pero Dios allá me vio y dijo, te voy a rescatar. Ay, mi hermano, a veces ni yo mismo me creo estar parado aquí, Cheo. A veces ni yo mismo me creo. Es la fuerza de Dios. Pero algo que aprendí en esta vida es hacerle caso a los consejos de los viejos, ¿saben? Y Dios usó mucho viejo, para llegar yo a viejo. Y todavía me quedan más años para llegar viejo. Mi querido hermano, este camino es para valientes. Este camino es para valientes, hombres y mujeres guerreros, que se levanten en la brecha y digan, yo quiero ser un obrero aprobado, chico. Yo quiero y lo voy a hacer en el nombre de Jesús. Y no importa cuál sea tu fin. Posiblemente terminemos algunos como Pablo, sin cabeza, pero diciendo, he peleado la buena batalla y he ganado la carrera. Ahora me espera una corona de gloria en su presencia.